¿Cómo? Bueno, tenemos acá al señor José Antonio Domínguez, que nos va a colaborar con la entrevista, que de antemano le agradecemos su apoyo. Tenemos a la estudiante Sandra, a la estudiante Katia, a la estudiante Andrea, que están en el proyecto de elaboración de tesis para trabajo final para optar por la licenciatura en Relaciones Internacionales. Ellas desde un inicio decidieron que su trabajo sea con un tema relacionado a la migración. Entonces me asignaron como asesor y dentro de la fase de elaboración, pues seleccionaron y seleccionamos los eventos de las caravanas que se dieron acá en El Salvador y en Centroamérica. Y la importancia es porque creemos que primero fue en algo que nunca había ocurrido y realmente la magnitud de la situación era algo que las instituciones realmente no estaban preparadas para ello. Entonces, gracias por su colaboración y las dejo acá con las estudiantes para la entrevista, para el resultado final. ¿Cómo no? Hola, muy feliz tarde. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Ha sido un gusto realmente tener esta entrevista con usted. ¿Cómo no? Muchas gracias. Igual que en lo que pueda colaborarles, pues con todo gusto. Muchísimas gracias, en verdad. Solamente comentarle que para nosotros es muy importante este tema, ya que claramente es parte de la actualidad y es parte de lo que se vive día con día dentro de nuestro país. Y de alguna forma u otra nos vemos afectados todos como sociedad, porque claramente buscamos el bienestar común dentro de la sociedad salvadoreña. No sé si puedo iniciar la entrevista con las primeras preguntitas para que nos pongamos en contexto. ¿Cómo no? Claro que Adelante. sí. Bueno, una de las principales preguntas es, ¿cuál cree usted que ha sido la función que desempeña esa institución tan importante con relación a las personas migrantes? Bueno, también un poquito de contexto. Yo fui cónsul de El Salvador, en México, del 2011 al 2019, ¿verdad? Mi primera misión estuvo en la Agencia Consular de Protección Humanitaria en la ciudad de Arriaga, Chiapas. Arriaga es el municipio de donde sale el tren. Bueno, estaba saliendo el tren, ahora ya sale nuevamente de Tapachula. Salió el tren hacia el estado de Oaxaca. Entonces allí estaba funcionando a partir del año 2009, con el cambio de gobierno, en el 2009 se abrieron agencias consulares, que son consulados un poco más directos en atención a población, ¿verdad? Las agencias consulares un poco más móviles, digamos. Se abrieron tres. Una en Acayuca, en Veracruz, otra aquí en el norte de Chiapas, eh, se me olvida un poquito el nombre, y la otra en Arriaga, que es donde yo estaba. Entonces, se abrieron juntamente con Guatemala. Guatemala y Honduras, el Triángulo Norte, también abrieron consulados en estas zonas. Y tenían como misión precisamente la asistencia y la protección humanitaria, ¿verdad? Porque aquí en Arriaga había una concentración grande de migrantes, porque es ahí donde llegaban a abordar el tren. Bueno, yo estuve ahí hasta el 2015. Mayo del 2015 fui trasladado a la Ciudad de México, o al Consulado General de El Salvador en la Ciudad de México. Entonces, la situación esta de las caravanas, quisiera quizás contextualizarles un poco, ¿verdad? A nivel histórico, porque las primeras movilizaciones de ese tipo comenzaron en el 2012 aproximadamente, 2012-2013,
y comenzaron como el Vía Crucis del Migrante, que se le llamaba Vía Crucis del Migrante. Ya en el 2011 se realizaron algunos Vía Crucis, pero eran a nivel interno. Era más que todo de sensibilización a la población local. Posteriormente se fueron ampliando de que los migrantes se venían desde Tapachula hasta Arriaga, y desde Arriaga caminaban eh, hasta el estado, hasta el albergue de hermanos en el camino del Padre Solalinde en Ixtepec, Oaxaca. Y ahí abordaban, y algunos otros pues aprovecharon las caravanas de las madres migrantes cuando andaban buscando a sus hijos desaparecidos para hacer grupo con ellas y poder llegar a la Ciudad de México. En la Ciudad de México les daban a veces una visa humanitaria para que pudieran subir hasta el norte. Entonces, es decir, todos estos son los antecedentes de las caravanas. La primera caravana en el 2015, en abril del 2015, se hace como el antecedente de la primera caravana, que fue ese Vía Crucis, que se caminó hasta Ixtepec, Oaxaca, de ahí hasta Medias Aguas en Veracruz, y así se fueron hasta llegar a la Ciudad de México. Y de la Ciudad de México comenzaron a tomar buses, algunas municipalidades aportaron ayuda, algunas gentes altruistas, algunos activistas. Esto fue ya, estamos hablando del 2015, 2016, siempre hubieron esos movimientos. Pero es en el 2018 es cuando comienzan las movilizaciones masivas, ¿no? Yo creo que es toda una acumulación. Entonces, los consulados, como representaciones del país que están enfocadas a su población en esos países, están en la obligación de prestar todo tipo de ayuda, ¿no? ¿Verdad? No solamente la ayuda que en este caso lo señala la ley del servicio exterior, ¿verdad? Que data ya de más de 50 años y por lo tanto no está actualizada con todas las necesidades que requieren pues los connacionales en nuestro país. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y a través del Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior, y a través de la red consular, se activó, estuvo obligado a activarse desde Tapachula, ¿verdad? Pasando por Arriaga. Tapachula está a la entrada de México, alrededor de 260 a 280 kilómetros está Arriaga, donde estaba la agencia consular. De ahí seguía otra agencia consular en Acayucan, Veracruz, que es otra de las siguientes paradas de la caravana, hasta llegar a Puebla, y de Puebla a la Ciudad de México, que es donde está el consulado general. De ahí seguía para el consulado de San Luis Potosí, por la ruta de San Luis Potosí, donde también hay un consulado, y dependiendo de la ruta que llevaran, si fueran por el lado de Tamaulipas o por el lado de Tijuana, allí pues lo tenía que atender el consulado de este encuentro en Monterrey, o bien ahora que ya abrieron un consulado en Tijuana y otro en Ciudad Juárez. Entonces, las instituciones, el ministerio, por decirlo así, el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a través del viceministerio, y a través de los consulados, pues tenía que hacer una activación inmediata, ¿no? En la protección, documentación, asistencia humanitaria, búsqueda de albergue, búsqueda de alimentación, de agua, la coordinación con instituciones humanitarias de México, de las comisiones de derechos humanos estatales, con las autoridades federales, todo tratando de garantizar que el paso, no abrirles paso, porque no se trata de abrirles paso, sino de garantizar su protección y sus derechos en el tránsito, ¿no? Más o menos, pues así es como funciona, digamos, la institucionalidad con relación a los migrantes, con relación a las caravanas.
Claro, por supuesto, me imagino que como institución tuvieron que adaptarse a las necesidades que se presentaban dentro de este fenómeno que era la caravana, claramente. Bueno, como le decía, desde el 2011, no, perdón, desde el 2011, 2009-10 que se abren las agencias consulares de protección, pues ya se venía tomando experiencia, por decirlo así, como cierto patrón de reacción, ¿verdad?, a las situaciones de emergencia. Recuerden ustedes que en el 2010 se da la masacre de Tamaulipas. Se da la masacre de Tamaulipas donde asesinan a 72, me parece, no sé si son 72 o 78 migrantes de varias nacionalidades, en las que se incluyen alrededor de 15 salvadoreños. Entonces, ya lo dramático y la emergencia constante de la migración irregular por México ya venía demandando respuestas más allá de la función, digamos, tradicional de un consulado. Entonces, las agencias consulares tenían como esa finalidad, sin dejar de un lado todo el trámite, todo el tipo de trámite que se presta en un consulado, tenían como finalidad responder a las emergencias, o tienen todavía, responder a las emergencias y necesidades, porque por esa razón han sido situados en zonas de riesgo, en zonas de necesidad. Realmente quienes no estaban muy adaptados a eso es la sede, es las oficinas centrales, porque la atención a un fenómeno y a una emergencia no solo requiere de poder de gestión, no solo requiere de que el cónsul tenga buenas relaciones con las autoridades, que sepa activar a otras instituciones, sino que se requiere también de recursos, ¿verdad? Y los recursos, por lo general, son los que en aquel momento siempre estuvieron limitados. Se requería, por supuesto, de vehículos en buenas condiciones para movilizarse a cualquier lugar, se requería de más personal, se requería de fondos para poder alojarse, digamos, en determinados momentos. Es decir, las distancias en México no son las distancias en El Salvador, ¿verdad? Así es que sí, quizás uno de los problemas que se enfrentó siempre fue la búsqueda de apoyo financiero y de equipo y pues también de acciones políticas de parte del Estado con relación a México para responder a determinadas emergencias y necesidades. Yo diría que por ser las agencias consulares los consulados y el fenómeno de la migración tan intenso, y en México que de alguna manera se facilita el trabajo porque hay mucha organización y muchas instituciones trabajando en el tema, sí se facilitaba el trabajo, digo. Otra cosa es que no se pueda responder completamente o llenar completamente las expectativas, ¿verdad? No solo por las limitantes de recursos, sino porque también hay que entender que un consulado y un funcionario consular específicamente, si bien tiene toda un margen de maniobra bastante grande, pero también debe de actuar de manera cuidadosa, ¿verdad? Cuidadosa sin generar, digamos, algún tipo de fricción que vaya en detrimento no solamente de las relaciones del país, sino que también de la misma atención al migrante, porque al final de cuentas, en la medida que el funcionario sabe gestionar, en esa medida también obtiene respuesta de las instituciones y de las autoridades del país receptor, ¿verdad? Del país donde se está trabajando. Claro, claro.
entiendo a la perfección que sí es complicado y porque es un tema bastante delicado. Y también respecto a eso, queríamos saber nosotros si existía un programa de reinserción eh, a la sociedad para las personas migrantes. Vale. En el tema este de reinserción, es un poco complicado los términos, porque si hablamos de reinserción social, ustedes recuerden que la reinserción social aplica para el delincuente, ¿verdad? Aplica para el delincuente. Ahora, si hablamos en el sentido de reinserción, en un sentido económico, en un sentido de economía familiar, de, en lo laboral, ¿verdad? Aquí habría que segmentar, ¿verdad? Porque está el migrante que es deportado casi de inmediato, ¿verdad? Que digamos que iba en tránsito y es deportado en cuestión de un mes o de 2 meses, en el tiempo que estuvo tratando de atravesar México o el tiempo que estuvo detenido en los Estados Unidos. Esta persona, hay un promedio de 1, 2, 3, 4 meses que ha estado fuera del país, ¿verdad? De hecho, hay personas que deciden migrar y piden permiso en sus trabajos, hasta 3 meses, ¿verdad? Porque saben que es el promedio de tiempo en el que los pueden regresar. Entonces, como que la reinserción en estos casos, no aplica en el sentido de que son personas que han estado aquí, que salieron en un determinado momento por ciertas circunstancias. Pero la reinserción en cuanto a los salvadoreños que son retornados o deportados de los Estados Unidos y que ya tenían vida allá, de que ya tenían 5, 10, 15, 20 años de estar allá y que por una falta administrativa o por alguna vinculación, algún delito menor incluso, son deportados y se encuentran con un ambiente totalmente diferente al que dejaron hace 10 o 15 años, sin redes de apoyo, sin digamos, sobrecalificados muchas veces, ¿verdad? Con expectativas laborales que no llenan lo mínimo a lo que ellos han estado acostumbrados. Entonces, todo ese tipo de situaciones sí existen programas, hay una variedad de instituciones. Lo que sucede es que los resultados, desde mi punto de vista, son más resultados que pueden haber éxitos que han sido productivos, pero son mínimos, es decir, son particulares. A veces hay instituciones internacionales, pongamos plan internacional, o podríamos hablar de INSAFOR a nivel gubernamental, o podríamos hablar de algún programa local de alguna alcaldía, si es que lo hay. Y puede ser que tenga resultado con 1, 2 o 3 personas, pero la dimensión del problema es tan grande que eso no cubre las expectativas de una reinserción suficiente. Entonces, no es que no hayan programas. Lo que sucede es que son programas que no tienen un alcance que esté acorde a la dimensión del problema migratorio y sobre todo del nivel de protección o de irregularidad en que se encuentra una gran cantidad de salvadoreños en Estados Unidos, sobre todo, porque de México ese aspecto casi no se da, ¿verdad? Casi no se da porque México es un lugar esencialmente de tránsito. Y como es de tránsito, pues los están regresando, ¿verdad? Los regresan y ellos también vuelven a entrar al país. México es tan porosa, hay más de
cerca de 1000 puntos ciegos de México para ingresar al país, ¿verdad? Entonces, van a ingresar, acuérdense también que culturalmente no somos muy diferentes, ¿verdad? Étnicamente quizás tampoco, y entonces eso permite que el migrante se mimetice de alguna forma, ¿verdad? Como mexicano y bueno, pueda pasar un tiempo ahí y cuando es deportado o retornado, pues no hay un cambio muy grande, ¿verdad? No hay un cambio muy grande. Yo creo que esto de la reinserción aplica más que todo al migrante salvadoreño que está radicado en los Estados Unidos desde ya hace un buen tiempo, ¿no? Y que regresa sin expectativas al país. Perfecto, licenciado. Sí, entiendo muy bien lo que la inserción pues significa en este caso. Y pues también quiero saber su opinión respecto a lo que usted piensa acerca de la capacidad de respuesta o atención que la institución pues le brinda a los migrantes. Como usted comentaba anteriormente, pues que es difícil, pero ¿usted cree que realmente la capacidad de respuesta es bastante rápida, por así decirlo? Bueno, lo de rápido de las instituciones, habría que diferenciar, ¿verdad? El Estado de El Salvador, con el deber de proteger a sus connacionales aquí, desde aquí, y estando allá, a través de sus representaciones consulares y diplomáticas. Entonces son como dos momentos. Yo, bueno, en primer lugar, la capacidad de reacción de la red consular, eh, hasta donde yo participé, que fue prácticamente agosto del 2019, era una capacidad de respuesta bastante rápida a la emergencia, ¿verdad? Bastante rápida a la emergencia. Eh, pues ahora la velocidad con que se responde también está determinada por los medios de comunicación, ¿verdad? No es fácil ahora, incluso hay migrantes que van viajando y van con su celular y llevan roaming, y entonces pueden comunicarse, o el WhatsApp donde haya este, señal, pues pueden comunicarse y eso de alguna manera pues también ayuda a la reacción, ¿verdad? Mandar la ubicación de dónde se encuentran, dónde está secuestrado o dónde lo tienen detenido o dónde están encerrados, ¿verdad? Eso también ayuda para la capacidad de respuesta de los funcionarios en el exterior. Ahora, esto, la capacidad y la calidad de respuesta depende también de alguna forma, de la política eh, o las directrices, más bien, que se emanen desde la sede, ¿verdad? Según las directrices que se emanen de la sede, que de alguna forma son los protocolos de actuación, ¿verdad? Y cómo los asuma el funcionario, porque las distancias allá son bien largas, ¿verdad? Son bien largas, a veces hay inconvenientes de vehículo, no se tienen los fondos y todo eso. Entonces, como le digo, es cómo lo asuma el funcionario, porque el funcionario puede crear una red, puede tener. Ustedes saben que los consulados están enmarcados en jurisdicción. Es decir, si yo tengo una jurisdicción de 5 estados o de 4 estados, y yo sé cuáles son las zonas, digamos, donde hay más actividad migratoria, donde hay más instituciones que trabajan con el tema migratorio, yo puedo, ¿verdad?, estructurar mi red, de tal manera que en una emergencia no sea necesariamente yo quien esté ahí, ¿verdad?, sino que
tenga esa posibilidad de accionar de manera conjunta con la sociedad civil o con las autoridades. Como digo, todo eso depende de la creatividad, de la diligencia, del compromiso sobre todo, depende de los recursos, ¿verdad? Y depende de hasta dónde la sede está permitiendo el trabajo. Lamentablemente, los medios ahora y los recursos tecnológicos con los que se cuentan, pues también genera distorsión en el trabajo y mucha gente se va más por la imagen, ¿verdad? Entonces puede llegar el funcionario, que es lo que sucede en muchos casos y creo que está sucediendo ahora en algunos casos. Usted está con una persona que tuvo un accidente, ¿verdad? Que ya le van a entregar una prótesis y todo, y usted va y se toma una fotografía con él, la manda por WhatsApp, o la pone en un informe o en un tweet, y bueno, y usted dice que está acompañando a fulanito de tal porque le pasó esto. Pero esa es la foto. Todo el proceso para llegar ahí, muchas veces lo han hecho las autoridades mexicanas. En los casos que yo conozco, ¿verdad? Lo ha hecho la sociedad civil. Y entonces es un poco penoso esa situación. Y entonces esa capacidad de respuesta, como le digo, puede ser manipulada en el sentido de que con una imagen se pueda creer que se está respondiendo, pero realmente no, va a depender de muchos factores. Y el otro aspecto aquí en la sede es la vinculación que debe de haber con las instituciones de apoyo, con las instituciones que pueden respaldar e impulsar el trabajo que esté haciendo la red consular, ¿verdad? Ahora creo que ya cambiaron el organigrama, pero hasta este año estaba la Dirección General de Derechos Humanos. La Dirección General de Derechos Humanos, a su vez, tenía una subdivisión que era la Dirección de Gestión Humanitaria, llamada así normalmente Gestión Humanitaria, es decir, quienes se encargaban de coordinar junto con la red consular todas las acciones o actividades de protección, digamos, de asistencia humanitaria, pero aquí venimos, ¿verdad? De repente usted necesita ayudarle a un salvadoreño que sufrió qué sé yo, un accidente o una enfermedad, entonces quiere ayudarle que regrese, pero para liberar esos fondos, que tal vez no van a ser ni $200, pues usted tiene que hacer todo un trámite de solicitud y de permisos y de consideraciones. En algunos casos se responde rápido, en otros no. Lo que quiero decir es que no hay un sistema bien estructurado que esté considerando el fenómeno migratorio y la movilización humana de nuestra gente, lo esté considerando como un tema que debe ser abordado ya institucional, a un nivel de institución, pues, a un nivel de institución donde se pueda tenga el conocimiento de todas esas variables y de todas esas situaciones que se pueden afrontar y que ameritan respuesta. Por el momento, como digo, prácticamente se mira como un problema que hay que afrontar, ¿verdad? Y se designa al viceministerio para salvadoreños en el exterior. La dirección designa a la Dirección General de Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos designa a la Dirección de Gestión Humanitaria. La Dirección de Gestión Humanitaria de alguna manera tiene poder para vetar algunas cosas, ¿verdad? O para tratar de orientar casos y situaciones en las que tienen desconocimiento, porque no son ellas las que están en el lugar, sino que el que tiene conocimiento es el que está en el lugar. Entonces, todo ese tipo de cosas
hace que se atiendan los casos a nivel de bombero, ¿verdad? Ustedes saben que el bombero va cuando hay un incendio con la manguera y después, ¿verdad? Entonces no hay un enfoque así integral. Se ha tratado bastante, se ha tratado, pero todavía, como decimos en buen salvadoreño, no cuaja ningún tipo de, digamos, de política de atención a la población migrante en tránsito o en movilización. Entiendo que se está reestructurando el viceministerio, se le ha cambiado nombres, se van a cambiar nombres a direcciones, pero digo, no es el nombre lo que determina. Lo que determina es el conjunto de directrices, de protocolos y de reestructuración personal y de enfoque pues, que se haga del tema. En eso pues es lo que le podría comentar.